Buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo webinar del programa Jóvenes de Guazo titulado Emprendimiento Cooperativo Juvenil en Europa. Mi nombre es Marta Lozano y soy la presidenta de la Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro Guazo Coop, que trabaja con la economía social y solidaria y las industrias creativas y culturales para generar impacto positivo en el medio rural. La cooperativa centra sus esfuerzos en cooperar y desarrollar proyectos para la transformación social del medio rural, promoviendo el liderazgo participativo por medio de métodos creativos. Jóvenes, con dos S, es un programa para el fomento de la economía social y solidaria en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo al ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Este programa dio comienzo en 2021 con la financiación del Instituto de la Juventud de Extremadura y tuvo una gran acogida tanto a nivel extremeño como a nivel nacional e internacional. Todas las herramientas que se produjeron en la anterior edición, como la guía Jóvenes, los webinars y los podcasts, están disponibles en nuestra web jóvenes con dos S de economía social y solidaria.org. En esta nueva edición de 2022 viene cargada de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el año, tanto presenciales como virtuales. Por lo que les propongo que si no quieren perderse ninguna, estén atentos y atentas a la página web del proyecto jóvenes.org y las redes sociales tanto del proyecto como de WhatsApp. Hoy nos acompaña una invitada muy interesante y que sin duda tiene mucho que ofrecer, Eleonora Lamio, que es Project Manager y Policy Officer de Tiesis Network. Eleonora es gerente de proyectos y oficial de políticas de Diesis Network. Es responsable de la implementación de varios proyectos de Diesis en diferentes campos, en particular el emprendimiento social, la educación, la cultura y la juventud. Graduada en la Universidad Luis Guido Carli y desde la Universidad de Trieste, tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Políticas Públicas, ambas con honores. Ha vivido y estudiado durante muchos años en el extranjero, desde América del Sur y del Norte hasta Asia y en varios países europeos. Bienvenida, Leonora. Gracias, Marta. Muchas Está- gracias. Estamos encantados y encantadas de que nos acompañes. Además, de cuántas horas tenemos trabajando juntas en distintos proyectos, Sí, así que estamos encantadas de que nos vayas a contar toda tu experiencia, que es mucha. muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí representando Diesis Network hoy. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a ti. Hemos contado un poquito de tu perfil, que es muy variado, además siendo una persona tan joven, o sea que tiene muchísima trayectoria, pero cuéntanos, queremos conocerte un poquito mejor. ¿En qué consiste tu trabajo? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Entonces, yo soy gerente de proyectos y oficial de políticas en Diesis Network. Por un lado, me ocupo de toda la administración de proyectos financiados por las instituciones europeas, así que desde el procedimiento de solicitud hasta la implementación de los proyectos. Y concretamente esto significa obtener fondos de las instituciones de la Unión Europea para implementar proyectos relacionados con la economía social y con un impacto social. Todos nuestros proyectos están relacionados con temas de la economía social y en particular los que yo dirijo están relacionados con la sensibilización y la promoción de la economía social como herramienta de desarrollo económico y a la educación, cultura, juventud e inclusión social en general. Y en pocas palabras, implementar estos proyectos significa hacer tareas muy, muy diferentes que van desde la investigación al análisis, al desarrollo de herramientas, materiales de capacitación y educación, organizar reuniones, eventos, hacer contactos y muchas otras tareas. Y lo que más me gusta de este trabajo es que los proyectos europeos son siempre transnacionales, así que trabajamos con muchas organizaciones e instituciones de otros países de la Unión Europea y no solo. Así que me encanta trabajar con organizaciones de otros países y aprender de otras experiencias y poder también, cuando se puede, viajar un poco. Bueno, Y eso sí, cuando se puede. no se Y puede.
Y por otro lado, mi trabajo como oficial de las políticas es mantenerme siempre actualizada sobre los desarrollos de las políticas de la Unión Europea en economía social y en temáticas que están liadas de alguna manera a la economía social. Así que esto es más o menos mi trabajo. Bueno, desde luego que suena muy emocionante, muy Sí. variado. Muy variado, sí, es verdad, es muy variado y es la cosa que más me gusta porque siendo muy variados se pueden desarrollar muchas capacidades diferentes y trabajar con muchas personas diferentes. Bueno, y además con tantos países, practicar muchos Sí, idiomas, también me imagino. sí, exactamente. Pero bueno, para haber llegado a ese punto, ¿no? Me imagino que habrás tenido que hacer un recorrido. Y bueno, sabemos que no existe una única vía para llegar a un objetivo, a una meta, a un puesto en la vida, ¿no? ¿Cuál ha sido tu recorrido hasta llegar al punto en el que te encuentras actualmente? Sí. Entonces, como yo creo pueden escuchar, yo no soy española, yo No, soy italiana y intento hablar bien castellano y no, español, hablas muy pero bien. sí, así que yo estudié en Italia y como decías antes, tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales y después un máster en políticas públicas con un enfoque en asuntos sociales y economía social. Pero esto no quiere decir nada de verdad, porque en nuestra oficina todos nosotros con mis colegas hemos hecho carreras muy diferentes y hemos estudiado cosas muy diferentes. Em, Así que es de verdad del interés para la economía social, para la inclusión social, para el impacto social que nos trae juntos en esta temática. Lo que yo creo ha sido muy importante para mi carrera y para las de mis colegas también es el haber realizado experiencias en el extranjero y otras prácticas antes también en el extranjero, porque por este trabajo, para trabajar con organizaciones y personas de otros países, el tener experiencias y hablar algunos idiomas es muy importante. Y bueno, es así que comencé, porque hice una práctica con Diesis Network y me gustó mucho como trabajo, las actividades que hacían, así que continué a trabajar con ellos después y así es. Ya son más de 4 años que trabajo con ellos. Vale, pues eso es muy interesante, ¿no? Porque charlando con otros y otras invitadas de los distintos webinars, siempre hay como, ¿no? Siempre les hacemos esta pregunta y Ujú, siempre hay como una parte en la que, no, empecé como becario, becaria o en periodo de pruebas y al final lo conseguí, ¿no? sí, O a lo mejor no lo han conseguido, pero les ha llevado a otro puesto que le ha dado otra experiencia, ¿no? Que le ha hecho llegar al siguiente lugar, ¿no? Siempre es muy ujú, importante, ¿no? En tu caso, que bueno, empezaste, ¿no? Y te has quedado, sí. eh, me imagino que estar implicada con la organización, ¿no? Cuando empezaste. Sí, 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 sí. No, yo creo que comenzar a trabajar así es una gran oportunidad porque hacer una práctica y tener la oportunidad de conocer el lugar Claro. y poderse conocer con las personas que trabajan ahí es muy importante para saber si este es de verdad el trabajo que quieres hacer. Así que sí. También es verdad, es cierto eso. Conocerlo bien para, por supuesto, saber a lo que te enfrentas. Y bueno, Ujú, en tu caso, ¿no? Que vienes representando hoy a Diesis Network, que es ujú. una organización muy interesante, muy amplia. Nos has contado en qué trabajas tú exactamente, ¿no? Cuáles son tus tareas, pero como organización en sí misma, ¿cuáles son vuestras funciones? Sí, entonces Diesis Network fue fundada en 1997 y de verdad celebramos este año 25 años de Diesis. Ah, feliz cumpleaños. Sí, exacto, es el cumpleaños de Diesis. Y Diesis es una de las redes más amplias a nivel europeo, especializada en el desarrollo y la promoción de la economía social y de la innovación social en Europa, pero no solo, porque comenzamos en Europa, pero ahora estamos trabajando a nivel global.
DIESIS tiene más de 40 socios en más de 20 países, europeos y no europeos, también del Mediterráneo. Y nuestras actividades son muy variadas, pero siempre basadas en el conocimiento. Así que hacemos diseños, administración, implementación de proyectos financiados no solo por las instituciones europeas, pero también por otras instituciones, fondos. Em, Ofrecemos también servicios de consultoría y asesoría, asistencia técnica, investigación y también organizaciones de eventos, por ejemplo. Y Bue- no, no. no, no, pues la palabra es tuya. No, No sí, sé si quiere decir algo más. sí, sí, que nuestros miembros, los socios de Diesis Network, son consorcios y federaciones de la Vale. economía social en Europa y en otros países, o organizaciones de formación o apoyo a la economía social, al negocio social o a la innovación social en general. Me imagino que esas entidades que conforman DIESI será también eso, muy variado, ¿no? Porque al final, Sí. si la visión de la economía social y el ecosistema, ¿no? Ujú. Al fin y al cabo, aunque estemos todos y todas en el mismo continente, no es lo mismo como es, no sé, en España que en los Balcanes, ¿no? La Ujú. visión es un poco Claro, distinta. claro, también porque como dices tú, la economía social no está desarrollada en el mismo nivel en todos los países europeos, así que tal vez la misión de estas organizaciones puede cambiar un poquito, o sea que Claro. nuestros socios en Italia no hacen, por ejemplo, el mismo trabajo que los socios que tenemos en Europa del Este, por ejemplo, pero de manera general, el objetivo es siempre el mismo, sea, o sea, promover la economía social. Claro. Ujú. Y la economía social, ¿no? Tan diversa como es y tan variada, y las distintas definiciones que tiene, ¿no? La propia economía social y solidaria, depende del continente en el que estés. Sí, Siempre es un tema que resulta muy interesante, ¿no? En todo el mundo. sí. Jóvenes es un programa que fomenta la economía social y solidaria en personas jóvenes del medio rural de Extremadura, ¿no? Con los retos que supone el medio rural, a diferencia de grandes ciudades, ¿no? Ujú, Extremadura es una comunidad rural, tiene baja densidad de población y bueno, pues como un contexto así, pues tiene retos específicos, ¿no? que ujú. afrontar. Eh, Siempre en las actividades que hacemos traemos a invitados e invitadas que nos dan distintas perspectivas, ¿no? Porque lo que queremos es acercar la economía social y solidaria y con toda su diversidad a las personas jóvenes. Tú que, bueno, como persona joven y experta también en juventud, economía social, Europa, ¿por qué crees que la economía social y solidaria es interesante para las personas jóvenes? Ujú. Sí, yo creo que la economía social ofrece muchísimas oportunidades a las personas jóvenes. En primer lugar, oportunidades de empleo, porque los jóvenes pueden trabajar para una organización o una empresa social o pueden ser ellos mismos emprendedores o emprendedoras sociales. Em, o sea, la economía social ofrece crecimiento económico y social para toda la comunidad, pero en particular para categorías vulnerables, incluidos los jóvenes. Así que tiene de verdad la capacidad de generar empleos significativos que tienen empleos que son liados a valores y a una ética, y yo creo que eso corresponde mucho a la visión del trabajo que tienen los jóvenes ahora. O sea, que muchos jóvenes ahora no quieren solo trabajar para un negocio y para un objetivo económico, pero también tener un impacto positivo en la comunidad en general tener un impacto positivo por medida de su trabajo. Y esto es algo que la economía social puede ofrecer.
Y también la economía social puede ofrecer empleos que son, que ofrecen altas condiciones y que pueden, condiciones de trabajo y que pueden ser flexibles y adaptarse a las necesidades y a las aspiraciones de los jóvenes. Y esto también es muy importante, o sea, no solo trabajar, pero tener un trabajo que puede ser adaptado a la vida de cada uno de nosotros y que puede tener buenas condiciones. Y además, yo creo que esta es una excelente manera para, o para comenzar su carrera profesional, pero también tal vez de mejorar una experiencia previa. Y también porque es, siendo las empresas sociales empresas que tienen una gestión democrática, como por ejemplo las cooperativas, em, un joven que comienza a trabajar para una empresa social demo- tiene una administración democrática podrá desde el principio aprender muchísimo y tener responsabilidades, contribuir con sus ideas, em, ser proactivo y participar concretamente a la administración del negocio. Y esto ofrece em, una oportunidad que en otros ámbitos no podemos encontrar. Y de verdad es muy, muy diferente y es una increíble oportunidad. Y del otro lado, por supuesto, si un joven tiene ideas y tiene ganas, otra opción es devenir él o ella misma un emprendedor social. Y haciendo así uno crea su propio empleo, pero también empleo para otras personas. Y por terminar en esto, yo creo que la economía social también ofrece muchísimas oportunidades de educación, información para grupos vulnerables, incluidos los jóvenes. Así que muchísimas organizaciones ofrecen herramientas y oportunidades para desarrollar nuevas competencias que puede ser muy importante para ayudar a los jóvenes en encontrar un trabajo. Desde luego que lo que comentas, bueno, ahora que se habla, ¿no? De están las hard skills, las soft skills, ¿no? Sí que es cierto Sí, que toda esa parte de soft skills, sí sí. que en el entorno de la economía social y solidaria se trabajan Ujú, las que están relacionadas con la cooperación, la comunicación, ¿no? ujú, La asertividad, el estar, el involucrarse, ¿no? Y, y fíjate que muchas veces los compañeros y compañeras de la cooperativa lo comentamos, ¿no? ¿Por qué alguien elegiría ser cooperativa, no? Porque, bueno, tú ujú, puedes ser una persona con principios y valores igualmente y ser otro tipo de entidad, de ujú. figura jurídica, ¿no? Y nuestra reflexión siempre conduce al mismo camino, ¿no? Que ¿por qué alguien montaría una cooperativa? Por poner el ejemplo, que existen muchas Ujú. entidades de economía social y al final es una cuestión de principios y valores, ¿no? Tú Sí, tienes absolutamente. ese Ujú. interés en cambiar el entorno que te rodea, en Sí. cambiar tu propia vida, hacer que ese trabajo que tú dices que sea sostenible y bueno, no sé yo en cuántos tipos de empresa se Ujú. puede, de verdad, los trabajadores y trabajadoras tienen una vida participativa. Es que, claro, Sí, en la cooperativa la persona es socia de la cooperativa y trabajadora. sí, Entonces, no sé en cuántas más eso es así. Están las sociedades laborales en exactamente. España, que también allí es un poco distinto que en las cooperativas, pero muy similar en ese sentido. Ujú. Que te escuchen no es lo mismo que decidir tú. Eso, Exacto, sí, 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 sí. Sí, sí, y trabajar para un negocio que está administrado en esta manera, desde el principio te da la oportunidad de desarrollarte muchísimo, claro, mucho más que en otros tipos de trabajo, porque tienes responsabilidades y porque cuando tú haces un trabajo en el que no solo crees de verdad, pero sabes que vas a crear un impacto concreto y positivo, te da también una motivación que yo creo es diferente. Y creo que sí, ese es de verdad el added value sí. de este tipo de trabajo y de la economía social en general. Sí, yo también lo creo, que esa parte responsable, ese Sí, impacto positivo, ¿no?
esa cosa de que la unión hace la fuerza Sí, realmente es así, porque una persona puede llegar hasta donde puede llegar y una persona sola seguramente tiene mucha capacidad de ejercer un impacto positivo, pero limitado. sí, No, claro. una persona solo es una, ¿no? Sí, Pero sí. si se junta un grupo de dos, tres personas que muchas veces parecen, pero sí, pero dos, tres personas que pueden conseguir, bueno, pueden conseguir grandes Sí. cosas. Dos, tres Ujú. personas comprometidas, claro, con el trabajo, pero sí que se puede conseguir. Y, y bueno, se piensa muchas veces, ¿no? En las personas jóvenes son, muchas de ellas consideran, bueno, es un grupo vulnerable, ¿no? Y sobre todo en zonas como en el medio rural, donde el contexto ya a la Ujú, población general ya la pone como vulnerable según las ujú, circunstancias, ¿no? Y las ujú, personas jóvenes, pues a veces, pues muchísimo más, ¿no? Porque a lo mejor se tienen que marchar a otros lugares a encontrar oportunidades, quizá a estudiar o, bueno, o no ujú, encuentran trabajo, como decimos aquí, no encuentran de lo suyo, entonces se ujú, van a, a buscar esas oportunidades porque, claro, depende de lo que haya estudiado cada ujú, persona, ¿no? Y la economía social es interesante para las personas jóvenes, pero la economía social, y me englobo dentro de la economía social, yo como cooperativa, ¿qué nos puede aportar las ujú, personas jóvenes? ¿Qué pueden aportar las personas jóvenes a la economía social y ujú. solidaria? Sí, yo creo que la contribución que los jóvenes pueden aportar es de verdad muy, muy grande y fundamental. ¿Por qué? Porque la economía social, por definición, es una economía innovadora, o sea que el objetivo de las empresas sociales y de los negocios sociales es de encontrar soluciones a necesidades sociales que están en constante cambio y en constante evolución, porque una comunidad cambia con el tiempo. Y así que encontrar siempre nuevas soluciones a estas necesidades tiene que ser un trabajo innovador. Y este espíritu que se necesita para trabajar en la economía social corresponde a, yo creo, a un espíritu joven, o sea, personas jóvenes que tienen una visión fresca, nuevas ideas y también nuevas maneras de ver al mundo en general. Y esta visión creo que puede ampliar aún más el impacto que empresas sociales ya tienen en la comunidad. Y esto es muy importante. Y también yo creo que la ventaja que tienen las personas jóvenes es que ellas son particularmente familiarizadas y sensibles a temas como la digitalización, la sostenibilidad, el clima, el medio ambiente, etcétera. Y este conocimiento y esta sensibilización a estos temas y también la voluntad de crear un cambio pueden ser una gran ventaja para todo el sector de la economía social y en general a cómo la economía social puede contribuir a la transición económica y digital. Y esto es algo que los jóvenes, más que otras categorías de personas, pueden traer a todo el sector. Así que Así que ellos tienen pueden tener una contribución enorme. Eh, Estoy muy de acuerdo, porque además la economía social es tan variada, ¿no? Es tan diversa, Sí, existen, si nos centramos en lo que, a ver, la economía social y solidaria al final son unos ujú, principios, unos valores, sí, pero si nos centramos como figuras jurídicas, ¿no? Es tan diversa sí, que si una persona joven tiene una idea y si, hombre, normalmente las personas jóvenes, ¿no? Pues son más creativas, más sí, innovadoras, ¿no? Tienen exactamente. más energía Sí, sí, sí. para hacer cosas, aunque tienen menos experiencia, sí Ujú, que, pues claro, normal que tengan menos experiencia, tienen menos claro, años de vida, pero sí que tienen esa fuerza, esa energía, ¿no? sí, Para querer cambiar las cosas y sí que es cierto que dentro de la economía social sí, pueden encontrar ujú, pues distintas casas, ¿no? Yo sí, siempre digo que la cooperativa es tu casa, ¿no? Es la que te protege, ¿no? Porque sí, 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 siempre las personas que trabajan dentro de la economía social también tienen mayor protección social. En España, a diferencia, por ejemplo, una persona que es socia cooperativista de una cooperativa de trabajo, ¿no? Eh, Tiene una responsabilidad limitada, a ujú, diferencia de una persona
que es autónoma, ¿no? La que tiene la partida IVA. Claro, si las cosas van mal, una persona que está dada de alta en el régimen de autónomo, si va mal, responde con sus bienes personales, ¿no? Y claro, Ujú, eso ujú, es un riesgo ujú. que es grande, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en crisis como Sí, ahora, entonces sí, sí. sí que pienso, siempre digo, la cooperativa es tu casa y cuando llueve te metes dentro. O hace mucho sol, como aquí, ¿no? Pues hace mucho sol, pues te metes dentro a estar fresquita, ¿no? Sí. Entonces eso sí que es una cosa que puede ser muy interesante también para las Ujú, personas jóvenes y que le pueden dar esas nuevas maneras de hacer y que, bueno, la economía social o las ujú. cooperativas en este caso viven desde hace mucho y son las personas jóvenes, ahí también me voy a meter en personas jóvenes, las personas jóvenes también podemos darle, ¿no? Ese futuro, Sí. bueno, ese avanzar, ¿no? Para que también las Sí, cooperativas y la estas economía ganas social. de, sí, sí, de crear, de crear algo nuevo y de crear algo nuevo, porque yo creo de verdad que los jóvenes de hoy no quieren solo trabajar, pero quieren también trabajar con un sentido y Sí, crear algo y dejar algo de positivo en la comunidad donde trabajan. Y la economía social es perfecto y es por eso que yo creo también en, en estos años la economía social es muy trendy, ¿no? O sea que está en un momento de expansión enorme y de atención también por las instituciones públicas en general, porque nos estamos dando cuenta que puede de verdad ser una respuesta muy, muy interesante y particularmente interesante para los jóvenes. eh, como nos comentabas, con Diesis, ¿no? Desarrolláis muchos proyectos para personas jóvenes. Sí. Eh, ¿Qué proyectos tenéis que podéis estar desarrollando actualmente o que sean experiencias recientes? ¿Qué nos puedes contar de vuestros proyectos para la juventud rural Sí. europea? Sí, entonces con Diesis, yo en particular y otros colegas también, somos muy atentos a este tema, o sea, de la economía social y los jóvenes, y implementamos proyectos, construimos y implementamos proyectos para, de un lado, para raise awareness, como se dice en español, Sensibilizar. sensibilizar los jóvenes a la economía social, o sea, que puedan aprender qué es la economía social, por qué es una economía diferente, qué significa ser un emprendedor o una emprendedora social. Y así que proyectos para hacer conocer la economía social. Después también tenemos proyectos para ayudar jóvenes que están interesados a ser ellos mismos emprendedores sociales. Así que proyectos que crean herramientas para ayudar a los jóvenes a crear y también a desarrollar su propia empresa social. Por ejemplo, yo he trabajado en estos años en dos proyectos muy interesantes. El primero se llama Casey, que quiere sensibilizar a los jóvenes emprendedores sociales a crear empresas sociales en el ámbito cultural y creativo, así que a utilizar las artes y la cultura con un impacto social. Y hemos creado herramientas innovadoras para los jóvenes y también para los trabajadores juveniles y profesionales que trabajan con los jóvenes. Otro proyecto muy interesante que hemos tenido porque ya ha terminado es ISE. Ya te voy a dejar todos los enlaces si puede Estupendo. interesar. Que era también para ayudar a los jóvenes a crear su propia empresa social, o sea, explicarles primero qué significa una empresa social, por qué es diferente de otro tipo de empresas, cuáles son las etapas en la creación de una empresa, cómo administrar una empresa social y todo eso. O sea, así que hemos creado herramientas, hemos hecho talleres, formaciones y fue muy interesante. Estos son solo dos ejemplos de proyectos, pero los que dirijo hoy los que dirijo yo son más o menos así. Y por tu experiencia en los proyectos y conociendo la realidad de Europa, ¿hay muchas personas jóvenes trabajando en ello? Ujú. Entonces,
es muy difícil decir cuántos jóvenes trabajan en la economía social o cuántos emprendedores y emprendedoras sociales hay en Europa, porque no existen como estadísticas públicas específicas sobre este tema. Tenemos estadísticas ligadas a la economía social en general, pero es muy difícil tener estadísticas para jóvenes. Pero por supuesto hay muchos, hay muchos. Los jóvenes, como hemos dicho antes, están muy interesados por la economía social y nosotros como Diesis recientemente hemos lanzado una campaña que se llama 30 Under 30 Social Entrepreneurs. En español sería 30 menores de 30 emprendedores sociales, donde queremos obtener informaciones de empresas sociales y ideas innovadoras en emprendimiento social en Europa. Y la campaña todavía está abierta, así que si más Ah. jóvenes quieren participar, sí, y nuestro objetivo es saber más sobre eso, sobre no solo las ideas de los jóvenes, pero también cuáles son las problemáticas, cuáles son las herramientas que los jóvenes han utilizado. Y ya te puedo decir que hemos recibido muchísimas respuestas y los que se puede ver es que hemos recibido muchísimas respuestas de empresas sociales por jóvenes en muchísimos temas diferentes, en muchísimos sectores diferentes. Y sí, esto es un trabajo que va a ayudar nuestras investigaciones en esta temática, porque como te decía antes, Diesis Network está muy interesada a todo este tema de los jóvenes y la economía social. Pues precisamente respecto a lo que comentas de que muchas veces no existen estadísticas, ¿no? O las estadísticas no son públicas, igual existen, pero no son, Ujú. si no son públicas, pues como si no existieran, ¿no? Porque si el resto de las personas no las pueden conocer, ¿no? Pues no se les puede dar uso, ¿no? Precisamente por ese motivo, en este año, en la segunda edición de Jóvenes, estamos Ujú, implementando también pues esas averiguaciones, estamos haciendo un diagnóstico de la juvenil rural, de la población juvenil rural ujú, de Extremadura y cómo es su realidad y cómo se relaciona con la economía social, cuánto la conoce, si la conoce, cómo se ujú, relaciona y su perspectiva, ¿no? Porque en efecto, muchas veces hay muchos datos que no existen y sobre todo como una real, o sea, hablamos a nivel europeo, ¿no? A veces no encontramos información europea, ¿no? Que una ujú, realidad global europea, encontramos por distintos países, pero si no hay de todos los países, pues no hay esa perspectiva. ujú, Y lo que pasa, por ejemplo, también en la realidad española, ¿no? Y a nivel de Extremadura, donde hay tantos pueblos pequeños, es que en muchos casos, ya no solo de población juvenil, en general, mucha ujú, información no se recoge ujú. en municipios de menos de 50.000 habitantes, que eso Ah, es sí, en sí. Extremadura casi todos, casi Sí, sí. todos. Entonces, claro, hay información que el Instituto Nacional de Estadística no recoge, o si la recoge, Ujú, desde luego que pública no es. ujú, Entonces, o lo hace, ¿no? Cada cierto tiempo, pero no es una ujú. información como el censo, ¿no? Que eso sale todos los años, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay información pues que Ujú, no sabe, o si la tienes la información, los datos no están desagregados por edades o por género. Entonces, claro, a veces es un poco difícil conocerlo, ¿no? ujú, Y bueno, para poder hacer proyectos y hacer acciones que tengan ese impacto positivo, también para las personas que nos escuchen, que quizá tienen una idea de un proyecto que quieran desarrollar, pues les invitamos a que conozcan las estadísticas porque eso nos da algo cuantificable ujú. de la realidad, ¿no? Entonces se Sí, pueden hacer una idea mejor de cómo pasa todo. Por supuesto, los datos hay que interpretarlos porque los números son números y las claro. personas son personas. Claro, claro. Pero sí que es interesante, ¿no? Para conocer la realidad y ver yo qué sé, aunque sea conocer cuántas personas jóvenes hay en Extremadura, ¿no? Que eso, eso, Sí, eso se puede saber, sí, sí, sí. pero, pero me refiero que son cosas interesantes. Y si no existen, oye, pues como siempre podemos ponernos a averiguarlo, ¿no? Como Sí, estamos haciendo con claro. este proyecto. Y Ujú, me has hablado
de distintos proyectos, bueno, de todo lo que ya nos contará. Yo estoy deseando saber los resultados del 30 Under 30, qué tal va la juventud con ello. Y nos has hablado de distintos proyectos. ¿Podrías recomendarnos algunas herramientas europeas útiles para jóvenes emprendedores y emprendedoras rurales? Sí, como te decía antes, o sea, encontrar herramientas europeas específicas para jóvenes emprendedores sociales es un poco difícil. Em, eh, pero existen herramientas que pueden ser muy útiles, como por ejemplo, a nivel europeo existe Erasmus for Young Entrepreneurs, que es un programa muy interesante y que ofrece a jóvenes emprendedores o aspirantes emprendedores de poder hacer algunos meses en una empresa en otro país europeo. Así que alguien, por ejemplo, de Extremadura, puede decidir de ir en una empresa social en otro país europeo y aprender cómo se trabaja ahí, ver cómo se hacen las cosas y desarrollar competencias. También existen, por ejemplo, los European Solidarity Corps, que también permiten a los jóvenes de hacer experiencias en proyectos sociales. Y también es muy interesante para conocer otros proyectos, otras ideas y conocer muchas realidades diferentes. También lo que podría aconsejar es de buscar organizaciones europeas como por ejemplo DIESES, que trabajan para el desarrollo de la economía social en general. Existen muchas organizaciones, no solo a nivel europeo, pero también a nivel nacional, que trabajan para el desarrollo de la economía social en general y también de los jóvenes y que crean materiales educativos. Existen muchas de estas son socios de DIESIS también, por eso sé que existen muchas Claro. herramientas. Es tal vez un poco difícil buscarlas, pero si se busca, de seguro se puede encontrar muchísimo. De lo que comentas, por ejemplo, bueno, además de que desde Guazo siempre animamos a conocer Europa, a conocer la realidad, a conocer tu contexto más cercano, porque tienes que Ujú, conocer la realidad, tu propia realidad, y claro, conectar siempre con Europa, ¿no? Además de, bueno, también por supuesto con toda Latinoamérica, ya que aprovechando ujú, que tenemos el mismo idioma, y todo el mundo, ¿no? Y sí, siempre yo creo que Erasmus es una puerta estupenda sí, para Europa, que a lo mejor las personas desde fuera conocen el Erasmus como cuando estás estudiando la carrera universitaria, te vas un año a hacer sí, sí. la universidad a otro país, pero hay muchas líneas Erasmus que se pueden hacer para ir, para recibir, en este caso como organización. Ujú, Y bueno, lo cuento en otro de los webinars, que por ejemplo en nuestro caso como cooperativa sí que hicimos un Erasmus for Young Entrepreneurs hace ya 4 o 5 años ujú, y fuimos precisamente a Italia, a Sicilia, Siracusa, que el Impact Hub de Siracusa es cooperativa, así que sí, fue una experiencia estupenda, además sí. en un marco incomparable como en la ciudad de Siracusa. Así que Sí, desde luego que ese tipo de actividades son muy interesantes, sobre sí, todo cuando estás empezando, conocer otra realidad y sí, es sí. increíble. A veces ir a otro país no es que encuentres cosas más en común, pero como estás un poco más desligado de tu realidad, a veces Sí, sí, puedes sí, sí. entender mejor las cosas, ¿no? Sí, sí, absolutamente, sí, sí, sí. Y Y bueno, yo ya te enviaré todos los enlaces de algunos materiales útiles que perfecto, podemos publicar y que pueden ser útiles para jóvenes emprendedores o aspirantes emprendedores. perfecto. Además, bueno, en vuestra página web de Diesis tenéis una sección de biblioteca y un montón Exactamente, de sí, información. exactamente. Tenemos una biblioteca y en nuestro sitio web se pueden encontrar todos los proyectos, todas las herramientas que hacemos son siempre públicas y así. Pues perfecto, Ujú, perfecto. Seguramente las consultaremos y serán muy útiles para todas las personas que la vean. ujú, Em, Hemos hablado un poco de todo, ¿no? De todo sobre economía social, sobre juventud. ujú. Eh,
Si imaginamos, por ejemplo, una persona joven de Extremadura, ¿no? ¿Por qué crees Ujú. que una persona joven debería emprender bajo fórmulas de economía social y solidaria, como por ejemplo las cooperativas? Yo creo que una persona joven en un área rural tiene, tiene una gran oportunidad de cambiar las cosas a través de la economía social. Así que de verdad, trabajar en una empresa social o ser él mismo, ella misma, un emprendedor social puede tener un impacto tanto económico como social, y puede aportar soluciones a áreas que sufren de muchos desafíos. En primero, como la despoblación, como lo decías antes. Así que no solo creas un impacto positivo, pero también creas empleo para ti mismo y para otras personas. Y sin la necesidad de mudarse o encontrar un trabajo en otro lugar. Así que no solo mejoras tu propia situación, pero también la situación de toda tu comunidad. Y eso no tiene precio. O No tiene sea, precio. Además, la cuestión más interesante es entender, ¿no? Esa mutualidad, que es la sí, esencia también de la economía absolutamente. social, ¿no? De Sí, tu bienestar es mi bienestar y mi bienestar es sí. tu bienestar, ¿no? Y Entonces, también las áreas rurales ofrecen grandes oportunidades porque las comunidades son más unidas, sí, ya existe un gran sentido de solidaridad, y que son elementos muy importantes para la creación de una economía social, de una empresa social. O sea, los valores ya están ahí. sí, Y es sí. mucho más fácil crear algo que corresponda a estos valores si esos mismos ya están presentes en la comunidad. Sí, y además que muchas veces, a veces parece, ¿no? Cuanto más cerca tienes algo, a veces es más difícil de entenderlo. Es como los cuadros impresionistas, ¿no? Con Sí, las pequeñas pinceladas, ¿no? Necesitas separarte un poco para ver, ¿no? ujú, La pintura sí, completa, ¿no? Para sí, entender qué dibujo es, ¿no? ujú, Y claro, el medio rural. A ver, las grandes ciudades, ¿no? Son muchas personas en un espacio reducido relativamente, ¿no? Pero está todo el sí, mundo cerca, exacto, ¿no? sí, En vertical, ¿no? En los edificios ujú, está toda la gente muy junta y los pueblos, ¿no? Al fin y al cabo son grupos pequeños, ¿no? De población, pero la gente de los pueblos ya coopera mucho, se mueve mucho. El exactamente, medio rural es un exactamente. ecosistema, no es solo un pueblo, es la comarca o Sí, es sí, sí, la región, ¿no? Y las personas rurales se mueven muchísimo, van al pueblo de sí, al lado a ir a lo mejor a trabajar o a comer o a ver a un sí. familiar, ¿no? Entonces, sí que existe, eso ya existe, ¿no? Y a Ya veces existe, reconocer lo que tú exacto. haces y darte cuenta que eso también es economía social, ¿no? Es muy Sí, interesante. sí, 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 es muy interesante. ¿Y qué consejos le darías a una persona joven del medio rural que quiere emprender? Yo tendría dos consejos para una persona joven en el medio rural, que sería el primero, mirar cerca y el otro, mirar lejos. O Muy sea, bien. el primero es mirar a lo que ya existe en su zona. O sea, existen otras empresas sociales, existen otros emprendedores sociales. Sí, no, sí, sí, entrar en contactos con ellos, poneros en contactos con ellos, porque el aprendizaje entre pares y aprender de la experiencia de otras personas es una excelente manera para aprender cuáles son los desafíos, pero también las expectativas realísticas. Y así que no tener miedo y de verdad contactar otras personas, crear una red y, y eso, hablar con más personas posibles. Y en segundo lugar, el segundo consejo que yo daría es también si una persona tiene una idea interesante, ver también, como decías tú, si en otro país o en otro lugar ya se ha hecho esto o se ha hecho algo de parecido, porque a veces mirar a lo que la misma cosa hecha en otro lugar nos puede dar consejos, nos puede hacer ver nuestra idea de una otra manera, de una otra perspectiva. Y
nos puede dar inspiración pues después, claro, como cada comunidad y cada medio rural tiene sus especificidades, así que Sí. su idea tendrá que ser específica para su comunidad, pero ver cómo se hacen las cosas en otro lado nos puede siempre dar una nueva idea y una nueva inspiración. Así que Me es- parecen muy buenos consejos. Las personas emprendedoras que siempre, ¿no?, estamos en constante actualización, sí. me tomo nota de eso porque sí que es una cosa que me resulta interesante conocer lo que se hace cerca, porque eso implica, ¿no?, que esas otras Claro. personas son de tu realidad y ver lo que ocurre lejos. Y Ujú, yo me sumo a dar un consejo en ese mirar lejos y es que lo que mires lejos, que puede ser también de grandes ciudades, pero si puedes mirar un ejemplo rural, si tú estás en rural, también es muy interesante, ¿no? sí, Porque las cosas que funcionan en grandes ciudades ah, funcionan en grandes ciudades por algo, ¿no? Porque a lo mejor ujú, hay un factor de que sí, se necesitan muchas personas para que eso ocurra. Y en el medio rural de Extremadura, donde hay pocas personas, claro, tú no puedes pensar en una idea que necesitas muchísimas personas para que funcione, porque no las hay. Entonces, claro, ujú, tienes que jugar a otro juego, ¿no? sí, Yo creo que aquí se juega a la calidad, no a la cantidad. Entonces, si juegas a cantidad, estás perdida porque no hay. Entonces, es muy difícil. Jo, pues la verdad es que, bueno, ya te digo que yo me tomo nota también del consejo que has dado, de todos los consejos. Has dicho un montón de cosas muy interesantes, la verdad, que dan para reflexionar mucho y te agradezco que hayas compartido tanta información significativa. Y te hago una última pregunta, que es, sí. ¿dónde podemos encontraros? Sí, entonces nosotros tenemos, como decía antes, un sitio web con todos los contactos, no solo el mío, pero de todos nuestros colegas también. Así que pueden buscarnos ahí en Facebook, LinkedIn, en Twitter también. Ah, pues perfecto. Dieses Sí. Network, ¿no? Estáis en This is redes sociales. Network, sí. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Pues, Eleonora, muchísimas gracias. Ha sido muy Muchas interesante. gracias por invitarnos. Espero que mi español fue Ha sido bastante bien y perfecto. que no hice demasiados errores. No, 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 ha estado fenomenal, así que Bueno, si el sentido general de lo que quería compartir se ha comprendido, entonces sí, estoy contenta sí, también sí, si la sí. forma no era, no No, no, era perfecta. ha estado fenomenal, ha estado fenomenal. Así que nada, muchas gracias. No sé si quieres decir alguna Muchas última gracias. palabra antes de No, despedirnos. muchas gracias y mucha suerte con este programa que de verdad es muy interesante y un fantástico programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Llegamos al final de este webinar titulado Emprendimiento Cooperativo Juvenil en Europa, que se enmarca en el programa Jóvenes de Guazocop para el fomento de la economía social y solidaria en personas jóvenes del medio rural de la Comunidad de Extremadura, de acuerdo al ODS número 8, Trabajo decente y crecimiento económico. Les recuerdo que esta nueva edición de 2022 viene cargada de actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el año, tanto presenciales como virtuales. Por lo que les propongo que si no quieren perderse ninguna, estén atentos y atentas a la página web del proyecto jóvenes.org y a las redes sociales del proyecto y de Guazocop. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.